el desierto recuerda. En el silencio de Nazca lo sientes, la historia respirando bajo la arena. Hace 1000 años, esto no era vacío, sino un escenario en el que civilizaciones enteras se levantaron, actuaron y dejaron sus huellas para la eternidad. Caminar aquí es situarse en la encrucijada entre la tierra y el cielo, donde manos humanas moldearon el paisaje en símbolos aún visibles hoy. Nadie lo siente más profundamente que el profesor Josué Lancho Rojas, hijo de Nazca, cuya vida ha estado dedicada a su memoria. Nacido y criado en el valle, creció rodeado de historias, fragmentos de leyenda, tradiciones orales e historias locales que corrían el riesgo de ser olvidadas. Mientras otros dependían de fuentes externas para interpretar Nazca, Josué recurrió a sus mayores, recogiendo sus voces, comparando sus relatos y preservando su conocimiento en libros propios. A lo largo de décadas de trabajo, se ha convertido en el archivo viviente de la región, un puente entre el silencio del desierto y la memoria de su pueblo. Su misión es simple pero profunda: asegurar que el ADN cultural de Nazca no sea borrado por el tiempo, sino transmitido con dignidad y orgullo. Y yo les respondo de la siguiente manera: la única forma de que comprendan a nuestros ancestros los nazcas es que mentalmente cada uno de ustedes se traslade 2000 años atrás y se ubiquen en el espacio-tiempo histórico. Por ejemplo, en aquella época no había una necesidad imperiosa de acumular riqueza, por ejemplo, agrícola. La agricultura era bien procesada para poder subsistir. No había el hecho de que yo quiero aumentar la frontera agrícola para vender. No había la parte económica que primaba, sino la frontera agrícola era para buscar alimentos para la población existente. Y si había un excedente por una excelente producción, se guardaban en silos. Ese con respecto a la vida económica. Lo que sé es que la sociedad nazquense era una sociedad basada en una pirámide religiosa, donde había una casta sacerdotal que era la que vivía en Cahuachi. Cahuachi es el centro ceremonial en adobe más grande del mundo. Y el resto no había soldados, había pueblo. ¿Por qué? Porque esta era una sociedad no guerrera, sino una sociedad religiosa. Y esta gente conquistaba no con las armas, conquistaba con la fe. Esa fe aún resuena en las ruinas de Cahuachi, el inmenso centro ceremonial de adobe que alguna vez se extendió por 24 kilómetros cuadrados de desierto. Allí, sacerdotes y peregrinos se reunían para rituales, sacrificios y celebraciones, convirtiendo la tierra árida en un escenario de devoción. Y perdura en los acueductos de Cantayoc, una red de pozos en espiral y canales subterráneos que aún hoy conducen agua a través de piedra y grava, ingeniosas líneas de vida que han sostenido a los agricultores durante 2 milenios. No son reliquias de un pueblo olvidado, sino recordatorios vivos de cómo los antiguos Nazca convirtieron la supervivencia en un acto de fe. Pocos entienden esto mejor que Carlos Manuel R. Cruces, arqueólogo y guía cultural que ha dedicado su carrera a estudiar y proteger el patrimonio de Nazca. Durante décadas ha caminado estos sitios, explicándolos a visitantes y documentándolos para académicos, decidido a demostrar que las líneas, las pirámides y los acueductos no son curiosidades aisladas. Para él, forman parte de una visión única del mundo, una civilización que no veía separación entre el agua, la fe y el cosmos. Primero, recordemos que las civilizaciones andinas se desarrollan básicamente en torno a los oráculos. Cahuachi fue su gran oráculo de los Nazca, no el único, ojo, pero el mayor, ¿ya? Entonces, en torno a este oráculo comenzaron a desarrollar varios proyectos monumentales, entre ellos los geoglifos,
que conocemos de la pampa de Nazca, Humana. Donde los arqueólogos ven materia, los astrónomos vislumbran un diálogo cósmico escrito en el suelo del desierto. Durante décadas, el misterio de las líneas de Nazca ha inspirado incontables teorías, pero una de las más duraderas vino de Maria Reiche, la matemática alemana que dedicó su vida a demostrar que las líneas eran marcadores astronómicos. Edgardo Azabache Serpa llegó a Nazca hace más de 25 años para poner a prueba esa teoría. Lo que comenzó como una investigación se convirtió en una misión de vida. Nunca se fue. Hoy, desde el planetario que construyó en las afueras de la ciudad, guía a visitantes y locales por las constelaciones, mostrando cómo el desierto y el cielo se reflejan mutuamente. En muchos sentidos, se ha convertido en el sucesor de María, continuando su obra, defendiendo su visión y recordando al mundo que las líneas no son solo arte o misterio, sino instrumentos del tiempo. Y en sus propias palabras, su mayor lección es simple: volver a mirar hacia arriba. Bueno, encontramos evidencias, pruebas visuales que sí correspondían ciertas orientaciones de líneas, formas geométricas y figuras hacia los astros y hacia los solsticios y equinoccios. Y eso me encantó tanto que me quedé aquí en Nazca a vivir los 25 años. Álvaro Luján Lancho es un artista visual nacido de la luz y el silencio del desierto de Nazca. Su obra no se limita a decorar, traduce el paisaje dando forma y color a una cultura que no dejó escritura, donde los antiguos hablaron en geoglifos y cerámicas. Álvaro habla en lienzos y murales, reimaginando los símbolos del pasado para el presente. Para él, el arte no es un lujo, sino un acto de supervivencia, una manera de mantener viva la identidad de Nazca en un mundo que corre el riesgo de olvidarla. En cada pincelada busca recordarle a su comunidad que su ciudad no es un museo ni una ruina, sino un organismo vivo aún capaz de belleza, significado y orgullo. La cultura nazca es una cultura que muchos o todos solo tienen hipótesis y teorías y no han dejado un lenguaje, un vestigio. Hay todo para interpretar, pero no hay un veredicto claro como podría acercarse, aunque sea un poco a lo inca, ¿no? Y sin embargo, incluso las civilizaciones extraordinarias desaparecen. Sus templos se derrumban, sus rituales se desvanecen, sus voces se apagan. Lo que perdura no es su presencia, sino su mensaje, grabado en piedra, extendido en la arena, susurrado de nuevo por el viento del desierto. Cada acueducto que aún conduce agua, cada línea que aún corta la pampa, cada fragmento de cerámica que aún lleva un símbolo. Todos son fragmentos de una verdad que los antiguos dejaron atrás. La pregunta no es solo quiénes fueron, sino qué todavía tienen que enseñarnos. Porque el pasado de Nazca no es una reliquia encerrada en la historia, es un espejo que refleja las decisiones que tomamos hoy, y un recordatorio de que la supervivencia depende no solo del ingenio, sino de recordar quiénes somos. Las ruinas susurran grandeza, pero las calles de Nazca hoy cuentan otra historia. No es el silencio del desierto, es el ruido de una ciudad que ha crecido más rápido de lo que puede respirar. La población se ha triplicado en apenas 2 décadas. El pequeño pueblo desértico de 20.000 habitantes es ahora una ciudad de más de 60.000. Y la tensión se nota en todas partes. Basura acumulada en las esquinas, perros callejeros buscando sobras, casas inconclusas extendiéndose hacia la arena. Nazca está viva, pero también bajo presión. Nazca, el nombre Nazca, probablemente, según Garcilaso, viene de Nanay, ¿no? Que es dolor, sufrimiento, ¿no? Pero lo más probable, creo yo,
es que Nazca corresponde al nombre del último curaca o cacique que tuvo Nazca, o el curaca que tuvo cuando llegaron los españoles, ¿no? Pocos lo saben mejor que Karen Fátima Andia Meramendi, cuya compasión la ha convertido en una guardiana silenciosa de las calles de Nazca. Como voluntaria de rescate animal, dedica sus días a los más vulnerables, los perros abandonados en azoteas, encadenados en talleres o dejados a morir de hambre en los callejones. A través de su sufrimiento, Karen lee la ciudad sin ilusión. Donde otros pasan de largo, ella se detiene. En cada rescate ve un reflejo de los valores de la comunidad, de cómo se trata no solo a los animales, sino a las personas, a los vecinos y a la ciudad misma. Su labor es más que caridad. Es un testimonio, un espejo sostenido frente a Nazca para preguntarle si una cultura que una vez talló animales sagrados en el desierto aún recuerda su significado. Desde el nivel de la calle, yo en sí veo un Nazca con mucha cultura, ¿no? Con mucha belleza cultural en sí, pero también veo un Nazca pues con una realidad muy dura para los animales, ¿no? En realidad las calles pues a lo largo de los años como rescatista veo animales pues resilientes entre el frío, el calor, buscando alimento, ¿no? Que luchan en realidad por sobrevivir y sobre todo ante tanta indiferencia, ¿no? De algunas personas, no todos, la idea no es generalizarlos, ¿no? Pero me dice que aún hay personas pues que son solidarias, aunque en realidad como sociedad todavía nos falta avanzar mucho, ¿no? Sus palabras no hablan únicamente de animales, hablan de valores y de lo que sucede cuando una cultura pierde el contacto con lo que alguna vez consideró sagrado. La presión no es solo moral, también es estructural. Carlos Enrique Santa Cruz, ingeniero en minas y metalurgia nacido en Nazca, ha presenciado los cambios de su ciudad natal de una forma que pocos pueden medir. Dejó el valle hace décadas para dirigir grandes proyectos mineros en el Perú y en el extranjero, construyendo una carrera en la intersección de la industria y la ingeniería. Ahora, de regreso, observa a Nazca con ojos profesionales y con la tristeza personal de quien reconoce su transformación. El pequeño pueblo de su infancia se ha convertido en una ciudad de decenas de miles, pero su infraestructura y su identidad cívica no han seguido el mismo ritmo. Para Santa Cruz, el desafío es claro: ¿cómo reconciliar la necesidad de supervivencia económica con los peligros de la explotación? Y cómo guiar a Nazca hacia un modelo de crecimiento que sostenga en lugar de destruir. Su experiencia de vida lo convierte tanto en testigo del cambio como en voz de advertencia. Pero hay otra minería que no tiene eso, pues, ¿no? Que no tiene ese control. Y en Nazca conviven esos dos tipos de minería, ¿no? Entonces, una minería que respeta el medio ambiente, una minería que está bien regulada, que está controlada, que remunera bien, que paga bien a la gente, que tiene condiciones de seguridad, y otra minería en la que justamente sucede todo lo contrario, ¿no? Entonces, esas dos actividades están conviviendo en Nazca y definitivamente algo tenemos que hacer los peruanos para ponernos de acuerdo y solucionar este problema que es complejo, porque el surgimiento de la minería informal, de la minería que no está regulada y controlada por el Estado, o a la que el Estado trata con un segundo estándar y con un doble estándar, porque a unos los trata de una manera y a otros no, entonces algo tenemos que hacer, porque el problema no es tan sencillo de resolver tampoco, y ahí, si tengo la oportunidad, puedo desarrollar un poco el tema, ¿no? Juntas, estas voces describen una Nazca tironeada en muchas direcciones, una ciudad que se expande con su población, estirada por la minería, marcada por el abandono y en peligro de perder de vista su propia identidad. El contraste es claro. Los antiguos dejaron obras que perduran después de 2 milenios, y la ciudad moderna lucha para mantener limpias sus calles por un solo día. Y aún así,
Dentro de esa tensión existe la posibilidad. La presión no solo rompe, también puede transformar. Así como el sol del desierto endurece el barro en ladrillo, el peso de estos desafíos podría forjar una Nazca más fuerte, más consciente de su identidad y de lo que debe proteger. La decisión dependerá de si las lecciones grabadas en el pasado logran recordarse y de si las voces que hoy se alzan serán escuchadas. ¿Qué es una ciudad en realidad? No solo sus calles, ni sus ruinas, ni sus monumentos. Una ciudad es su pulso, el ritmo de su gente, los lugares donde se encuentran, las historias que cuentan, las formas en que se imaginan a sí mismos. El alma de Nazca no se dibuja únicamente en las líneas del desierto. Se escribe en los murales, se vive en las plazas, se guarda en la memoria y se moldea en la psicología del sentido de pertenencia. Y miren, su civilización de ellos es tributaria directa de los paracas. Ya, que era lo que quería decir, a veces me extiendo. Ya. Entonces, a veces hacemos una división entre paracas y Nazca. Y está bien, esa división la hace la arqueología. Ya. Pero no es que eran pueblos distintos, ojo. Son tradiciones distintas de un mismo pueblo. ¿Ya? No es que los paracas son de Paracas, no. En Paracas Tello halló un cementerio en Cerro Colorado, importante, con más de 300 fardos funerarios, y entonces se le puso a esa tradición Paracas. Pero esa tradición estuvo acá también. De hecho, Cahuachi, en sus inicios, las primeras estructuras monumentales son de la época de Paracas. Bien, yo como investigador soy un poco extraño, un poco sui generis, ¿ya? Porque para mis amigos arqueólogos no soy del todo arqueólogo, y para mis amigos de repente más tirados a lo artístico soy demasiado académico a veces para el análisis, ¿no? de esto, de lo que es el pasado precolombino. ¿Ya? Entonces, pienso que hay que tener una visión múltiple para poder abarcar los distintos aspectos que estos pueblos tocaron, ¿no? De la vida. No separa el tiempo y el espacio de ellos. Es bastante difícil. Nazca es un pueblo que el 80% no es del lugar. Entonces, si esa persona, que es foránea, ya ves de tuyo, tío, no se internaliza en saber qué cosa pasó acá, no se internaliza, no se identifica. Claro. Entonces, lo que no conoce, no lo quiere. Y lo que no se quiere, no se defiende. Elisabetta Cocconi es una arquitecta y psicóloga italiana cuya carrera ha estado definida por devolverle vida a ciudades históricas. En Cusco ayudó a liderar la transformación del centro colonial, que pasó de ser un nudo de tráfico congestionado a convertirse en un corazón vibrante y transitable, recuperado por su gente. Su visión siempre ha estado arraigada en una convicción. Una ciudad es mucho más que sus monumentos. Es el escenario cotidiano donde los ciudadanos viven, se encuentran y construyen su identidad. Formada para leer tanto el entorno construido como la mente humana, interpreta plazas, calles y espacios públicos no como vacíos de piedra, sino como lugares donde se forjan la memoria y la pertenencia. Al mirar a Nazca, no ve únicamente problemas de basura, perros callejeros o casas inconclusas. Ve una pregunta más profunda. ¿Cómo puede una ciudad devolver dignidad a su gente al recuperar los espacios donde realmente sucede la vida? Esta ha sido la idea más fuerte para nosotros. La vida de una ciudad pasa en los espacios públicos, en sus plazas, en sus calles, donde la gente se encuentra por casualidad, donde pasan cosas que yo no puedo prever antes. Por esto, esta es la razón por la cual todo el trabajo se ha enfocado en el espacio público de una ciudad.
Esto es muy importante, yo creo, ¿no? Entenderlo. La vida de una ciudad pasa en sus espacios públicos, no, o sea, afuera, no adentro de las casas. Además, yo soy arquitecto, entonces siempre me enfoqué en los edificios, ¿no? En lo que pasa adentro de los espacios. Y para mí ha sido una revolución entender que la parte más importante de las vidas de las personas, entendida como los ciudadanos viven su ciudad, pasa por lo que pasa afuera, por lo que pasa en las calles, por lo que pasa en las plazas. Y entonces una administración pública que se ocupa no solo de construir, sino de mejorar el espacio público, de construir plazas, de construir áreas peatonales en las calles y de construir parques urbanos, parques periurbanos, ¿no? Donde la gente pueda pasar un tiempo de buena calidad afuera de sus casas. Esto ha sido un cambio, un cambio de enfoque, yo diría lo más importante. Bueno, los problemas que hoy enfrenta Nazca, ¿no? Con sus perros callejeros, la basura en la calle, las casas inconclusas, la falta de áreas verdes y de espacios públicos, claro, eran exactamente y en parte siguen siendo, ¿no? Las dificultades que también Cusco vivía. Claro, hay una diferencia. La área del centro histórico, al estar más frecuentada por turistas, ¿no? Y contar con estructuras como hoteles y restaurantes dedicados a ellos, obviamente se encuentra en mejores condiciones de este punto de vista, ¿no? En cambio, claro, las áreas más periféricas de la ciudad siguen siendo muy descuidadas, ¿no? De alguna forma. Y realmente creo que las personas han podido volver a apropiarse de este espacio público como un verdadero punto de encuentro y de vida. Ahora sí que la Plaza de Armas, yo creo, es un corazón vivo que late al centro de la ciudad. Juntos, el artista y la arquitecta nos recuerdan que el futuro de Nazca no se define solo por carreteras, presupuestos o infraestructura. Es algo mucho menos tangible, pero infinitamente más importante. La identidad. Una ciudad respira con el orgullo de su gente o colapsa bajo su abandono. La pregunta que Nazca debe hacerse no es solo cómo se ve ante los forasteros, sino cómo se siente para quienes la llaman hogar. La respuesta se percibe en pequeños y fugaces momentos, en los murales pintados con rebeldía sobre muros agrietados de adobe, en los niños pateando una pelota junto a casas a medio terminar, en los vecinos que se detienen a conversar en plazas que deberían estar cuidadas pero no lo están. Estos fragmentos revelan el alma de la ciudad, frágil, sí, pero innegablemente viva. Como las líneas grabadas en el desierto, la identidad de Nazca no se borra con facilidad. Permanece esperando ser vista, recordada y cuidada con la reverencia que merece. En Nazca, el desierto parece infinito, pero el cielo lo es aún más. De día pesa sobre la tierra como un manto implacable de azul. De noche se abre como un océano sin límites encendido de fuego. Para los antiguos Nazca no era un simple paisaje, no era un telón de fondo, era escritura sagrada. Cada estrella, cada sombra, cada cambio de estación era un verso en un texto cósmico que dictaba cuándo sembrar, cuándo cosechar, cuándo orar. El cielo era su calendario, su brújula, su santuario. Las líneas grabadas en la tierra reflejan esa devoción, como un espejo de las constelaciones de arriba. Un diálogo entre arena y cielo. Caminar entre ellas es recordar que la vida humana alguna vez se vivió en sintonía con el universo, y que mirar las líneas no es solo mirar el pasado, sino mirarnos a nosotros mismos, y recordar lo que significa estar conectados con algo más grande que el tiempo. Lo que te podría decir es de que los antiguos nazcas eran politeístas, panteístas y animistas. Politeístas tenían varios dioses. Entonces acá
equivocadamente tenemos toda una población que piensa equivocadamente sobre la religión prehispánica y sobre todo sobre los nazcas. El dios Com, el dios de los aires, el dios del agua. No. El dios principal de Nazca, si es que lo hubiera, no está estereotipado. Si habría un solo dios, identificaríamos en cada momento un solo dios. No, aquí tenemos una cara humana con ojos felínicos, con un diadema y con una nariguera que representa al felino. El felino es uno de los dioses principales del antiguo Nazca, ¿no? Y acá en las manos, estoy viendo en este momento un tejido, un báculo, otro báculo, y ¿no? O si no, tiene un cuchillo, ¿no? Y aquí una cabeza trofeo. Y en el cuerpo, del costado, ¿no? Siempre ondulado, cuerpo de pez, cuerpo de ave, cuerpo de lo que fuere, de vencejo, siempre viendo una cabeza trofeo, si no es arriba, abajo, y en la parte inferior del dibujo, la figura humana con sus pies y su ombligo, ¿no? Esa es la característica, sin ser la principal o la única, de la deidad de Nazca. O sea, politeístas tenían varios dioses. Tenemos los dioses de arriba, ¿no? Que el cóndor, el águila, el cernícalo, para ellos era extraordinario. Abajo la serpiente, ¿no? O la orca en el mar, ¿no? Entonces el gusano o verme. Entonces todo eso tenía vida para él. Los antiguos. Bueno, existe, como te digo, siempre el cielo ha sido una atracción para todas las culturas. Y en todos los pueblos tuvo una gran influencia el observar el cielo, porque marcaban etapas a través de un espacio de tiempo que es un año, o depende de cada cultura, etapas de cosecha, inicio de lluvias, etc. Todo eso era solamente comer el cielo. Eso fue muy influyente el cosmos para los antiguos Nazca, los que vivieron aquí. Ellos siempre te alimentan mi cielo claro casi todo el año, y para eso era muy importante para predecir los eventos meteorológicos. Entonces había una relación muy fuerte de los antiguos Nazca con el cosmos. Para ellos el cielo, esto era su Netflix, esto era su televisor gigantesco. Ellos miraban y se ponía la gente ahí afuera de sus casas y miraban y comenzaban a ver cómo se movían lentamente las estrellas, imaginaban constelaciones, formas, miraban los colores de las estrellas, podían percibirlas por la oscuridad total que había antes, ¿no? Esto era para ellos. Entonces crearon historias, ¿no? Ellos crearon historias, cada civilización, su propia historia de cómo se formó eso. Los antiguos creían que eran hijos de las estrellas, y hoy la ciencia confirma esa intuición. El carbono en nuestro cuerpo, el hierro en nuestra sangre, el oxígeno que llena nuestros pulmones. Todo proviene de explosiones en galaxias lejanas, regalos de soles que murieron mucho antes de que naciera nuestro mundo. Para el pueblo de Nazca, esta verdad no era teoría, era fe. Sus rituales, sus geoglifos, sus ceremonias reflejaban la convicción de que la vida en la tierra estaba ligada al orden de los cielos. Al recordarlo, Nazca se recuerda a sí misma, no como una ciudad en desorden, sino como un lugar que alguna vez alineó su existencia con el cosmos. El desierto aún habla a través de líneas de geometría grabadas en su superficie. El cielo aún responde con patrones de luz escritos en la noche. Entre las estrellas y la tierra, la brújula de Nazca nunca se ha perdido. La única pregunta es si tendremos la sabiduría de seguirla. El pasado nos enseña resiliencia, prueba de que el ingenio humano puede extraer agua de la piedra y significado del silencio del desierto. El presente advierte fragilidad,
recordatorio de que incluso las culturas más fuertes pueden tambalear cuando pierden el equilibrio. Pero el futuro permanece sin escribir, con sus páginas aún abiertas. Hoy Nazca se encuentra en una encrucijada. Puede colapsar bajo el peso del abandono y el desorden, o puede levantarse una vez más como un faro de creatividad y supervivencia, tal como lo hizo hace 2000 años. El próximo capítulo no se grabará en la arena, sino en las decisiones de su gente, decisiones que deben comenzar ahora, antes de que el silencio del desierto se vuelva definitivo. Pero en realidad todo empieza con la educación. Si tú le enseñas a un niño a cuidar un animal, cuando sea grande lo va a seguir cuidando. Ahí sería la concientización. Bueno, yo creo que la idea básica de todo el proyecto, de cuando se trata de mejorar una ciudad, debe necesariamente ser, este proyecto no va a ser algo para mejorar la experiencia de los turistas, no solo por esto, sino la mejoría debe impactar primero que todo la vida misma de sus ciudadanos, de las personas que viven día a día una ciudad. O sea, una ciudad es un organismo vivo que vive, que vive basándose en la vida de sus ciudadanos. Son quien vive la ciudad, que construye la atmósfera, la energía, la vida de esta ciudad. O sea, esto es muy importante. Esto ha sido muy importante en Cusco. El proyecto no tenía solamente que ver con el centro histórico, con mejorar el centro histórico, sino con toda la ciudad en su globalidad. Si nosotros tuviéramos una verdadera identidad, o sea, un conocimiento con lo que nos han legado nuestros antepasados o lo que tenemos acá, cada uno de nosotros sería un embajador de la cultura. Por eso yo le digo a los guías, señores, están estudiando para turismo, correcto. Prepárense, renueven su parlamento. Creo que otro gran error sería pensar a corto plazo. El urbanismo es una disciplina del futuro. Un urbanista, de hecho, es un inversor en el futuro. En urbanismo, si nos planteamos proyectos pensando en 3, 5 años, nos estamos equivocando. Esto es súper importante. En urbanismo se piensa en alcaldías y normalmente se dice que tratamos de pensar, de plantear en 3, 4 alcaldías más. ¿Por qué? Porque los frutos, ¿no?, que llegan desde el esfuerzo y la inversión que estamos haciendo ahora, claro, los frutos y los beneficios reales los veremos mucho más allá, mucho más adelante. Entonces, claro, yo creo que lo importante es sembrar ahora, sembrar semillas ahora, aunque los resultados lleguen, tal vez, probablemente, cuando esta administración ya no está. Esto es el reto, justamente es el reto más grande, y yo creo también la grande responsabilidad que administraciones, ciudadanía, ciudadanos, ¿no?, y todas las personas involucradas tienen que enfrentar en el momento en que se plantean un cambio en la ciudad. Que para comenzar, el ornato y la cromática y el patrón arquitectónico de la ciudad tendría que tener una ley que se pueda apreciar en ciudades que son punta de lanza en lo que es estética, arquitectura y armonía cromática, violeta terroso, rojo óxido, amarillo ocre, camufla el polvo que tenemos acá. Porque tú llegas a Nazca y no se ve polvorienta, porque han deforestado todo lo que es el freno de los bosques secos, que son los guarangos. Una vez
Viajando al Cusco aprendí un proverbio que es aplicable a todo el Perú, ¿no? Seguramente lo has escuchado. El Perú antes era administrado por los incas, ahora es por los incapaces, ¿no? Las voces convergen, la compasión por la vida, la dignidad en el espacio público, el equilibrio en la economía, la coherencia en la planificación y el orgullo en la herencia. Ninguna de estas, por sí sola, puede llevar a Nazca hacia adelante, pero juntas forman una brújula, una manera de navegar que es a la vez antigua y moderna, enraizada en valores humanos pero guiada por las estrellas. El futuro de Nazca no es un enigma grabado en el desierto esperando ser resuelto. Es una decisión, y será escrita no por arqueólogos ni por turistas, sino por quienes viven aquí hoy. Y mientras esa elección se desarrolla, el mundo observa, para ver si el próximo capítulo de Nazca será uno de abandono o de renovación digna de su pasado extraordinario. El desierto recuerda. Su silencio no es ausencia, sino testimonio, un registro grabado en arena y piedra. Las líneas trazadas sobre la pampa son más que preguntas antiguas, son invitaciones que se extienden a lo largo de los siglos, llamándonos a mirar hacia adelante tanto como hacia atrás. Susurran, no olvides quién eres, y si te detienes el tiempo suficiente, puedes escuchar el coro, no solo los ecos de los antiguos, sino las voces de Nazca de hoy. Agricultores e historiadores, artistas y científicos, rescatistas e ingenieros, cada uno hablando desde su propia perspectiva, pero todos señalando el mismo horizonte. Juntos nos recuerdan que, aunque los desafíos son reales, la historia de Nazca no es de decadencia. Es una historia que aún se escribe y su futuro puede ser tan brillante como el cielo del desierto. Una de las cosas que yo sueño y que imagino de Nazca es ver a Nazca con un patrón cromático de los 12, 13 colores de la cerámica Nazca. Porque tenemos un cielo azul intenso. Tenemos un ambiente que es terroso. Y que haya una armonía, un patrón cromático en toda la ciudad, que son de colores tierra, los colores Nazca. Nosotros vivimos del recuerdo de nuestros antepasados. Vivimos de la historia, pero a veces no sabemos ni siquiera interpretar esa historia. Bueno, todos vivimos el recuerdo de María Reich, pero agarra 10 personas al azar y pregúntale cuál es la teoría de María Reich. Entonces vivimos del recuerdo de María Reich, de la figura de María Reich. Pero nadie te puede explicar con gran precisión. En Nazca tenemos un cielo claro casi 10 meses al año. Salir fuera de la ciudad, ver el cielo, la Vía Láctea, te impresiona y te golpea muy fuerte, porque generalmente los que viven en las ciudades no lo pueden ver, pero si sales fuera, te paras un momento, miras hacia arriba y vas a ver millones, cientos de miles de estrellas y es un impacto muy fuerte, ¿no? Y eso es lo que tendría que desarrollarse, llevar gente de vez en cuando, grupos colegiales, estudiantes, para que vean eso y no pierdan esa conexión que tenemos con el espacio, ¿no? Y en Nazca es un privilegio tener este cielo, ¿no? Que yo pueda enseñar toda la noche las constelaciones a los turistas y mira, les gusta, se van, porque también ellos descubren cosas en el cielo, ¿no? Y descubrir en el cielo es algo maravilloso. Te descubres también a ti mismo. Y estoy convencida que en Nazca esto puede pasar también, porque como Cusco, también Nazca tiene varios turistas que llegan, pero tienen una vida local de gente, de personas, de seres humanos que viven en la ciudad día a día. Yo siempre me he imaginado de aquí a 7 años o quizás un tiempo más corto, que ya no existan animales callejeros, o al menos tener un control de esos animales, ¿no? Como lo he visto en otros lugares del Perú. El desierto aún habla.
habla en las líneas grabadas sobre la pampa, en el agua que todavía fluye a través de los antiguos acueductos, y en las voces de quienes llaman a este lugar su hogar. Habla de un pasado que perdura, de un presente que pone a prueba, y de un futuro aún no escrito. Y en el coro de voces que hemos escuchado, artistas e historiadores, científicos y vecinos, rescatistas y soñadores, el mensaje es claro. Nazca no ha terminado. Su historia continúa, llevada adelante no solo en la arena y la piedra, sino en las decisiones de su gente y en la fe que los une. El desierto nos recuerda que todos somos parte de un orden mayor, escrito en las estrellas sobre nosotros y en la tierra bajo nuestros pies. Y nos dice esto: el futuro de Nazca aún se despliega y puede ser tan duradero, tan resiliente y tan luminoso como el cielo del desierto.